Bienvenido al módulo final del entrenamiento RI Register Installer de Simon Company. Módulo 6, instalación y administración. Para la planeación, operación y procedimientos de implementación o buenas prácticas se encuentra la información muy bien detallada en documentos referentes en la industria, como es el caso de la ISO IEC, la 14763-2, así como en la norma americana, la ANSI TIA 569. Uno de los aspectos más básicos, pero no por ello menos importantes, menciona el mezclar diferentes categorías. Recuerde que el nombre categoría se atribuye en la norma americana y en la norma internacional como el rendimiento que se le da a cada componente que hace parte del canal de comunicaciones. En este caso, el componente de menor desempeño determinará el rendimiento final del sistema. El rendimiento final del sistema se puede clasificar de acuerdo a la norma internacional o se puede categorizar de acuerdo a la norma americana. En el caso de componentes categoría 6 dentro de un canal de comunicaciones, da como resultado un canal en la norma americana que lo categorizo, en este caso como categoría 6, y en el caso de la norma internacional lo voy a clasificar, en este caso clase E. Categoría 6A, componentes, categorizo en la norma americana su rendimiento de canal, categoría 6A, y en el caso de la norma internacional, su rendimiento será clase E aumentado. Para categoría 7A, los componentes como el cable, el outlet y los cordones reciben un rendimiento especificado y caracterizado como 7A en la norma internacional y su rendimiento en este caso es clasificado. Componentes categoría 8.2 que están dentro de un canal de comunicaciones, su rendimiento será clase 2. Esto mismo sucede con los componentes de fibra óptica instalados dentro de un modelo de enlace permanente, es decir, deberían tener sus mismas características. Aquí se habla, por ejemplo, de su tipo y tamaño. Respecto al tamaño, por ejemplo, si mezclo componentes OM1 con componentes OM3, OM4 o OM5, vamos a tener un núcleo totalmente diferente, 50 micrómetros para el caso de las fibras ópticas OM2, OM3, OM4 y OM5, y para el caso de las fibras ópticas OM1, un tamaño de núcleo de 62.5. En este tipo de escenarios, las pérdidas pueden ser mayores a 3 o 4 decibeles, por tanto, una aplicación seguramente se va a ver limitado en su uso en este tipo de escenarios. Incluso limitar también la mezcla de diferentes categorías en fibra óptica OM3 y OM4 hace parte de las buenas prácticas que tienen que ser consideradas para mantener un sistema de muy alto rendimiento. Referente a los espacios de telecomunicaciones, que es la fotografía que puede ver en pantalla, se mencionan algunos requerimientos en la separación. En este caso, el estándar internacional y americano recomienda proporcionar al menos un mínimo de 1 metro de espacio libre frontal para la instalación del equipo. Como se puede apreciar en la fotografía, incluso es preferible un espacio libre de 1.2 metros, en este caso de 4 pies. Esto para efectos de poder acomodar gabinetes o equipamientos mucho más profundos que permitan un adecuado gerenciamiento tanto de los componentes como de los movimientos, adiciones y cambios que se pueden hacer tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás. El estándar también define algunos mínimos, así que tenga mucho cuidado con estos requerimientos mínimos porque puede estar trabajando frente a los límites que imposibilitan una adecuada administración tanto del equipo como del personal que va a estar trabajando al interior del recinto. Dentro de los requerimientos mínimos se menciona, por ejemplo, un mínimo de 0.6 metros que se permite para el acceso de servicio en la parte posterior. Esto, de nuevo, tiene que ser cuidadosamente planeado, ya que hay algunos equipos que pueden requerir un espacio de servicio mucho mayor. Por tanto, la recomendación en este caso es consultar los requisitos del fabricante del equipo. Siempre ser preferible 1 metro o aún mejor, como se define en la fotografía, 1.2 metros. Referente a los espacios de separación laterales, se deberían mantener también distancias de 1 metro o preferiblemente 1.2 metros. En algunos casos, si tengo limitación
En el espacio físico puedo desplazar el rack, estante o gabinete hacia la pared manteniendo un solo corredor de circulación al menos de 1.2 metros de distancia. Las áreas por encima de los techos se pueden utilizar como una vía para instalar o implementar los sistemas de canalizaciones debajo del piso de acceso o piso falso, que básicamente consiste en paneles de piso modulares soportados a través de pedestales. También pueden usarse para instalar vías de cableado. Al interior de los muros o debajo del concreto también se puede utilizar para la instalación de las vías de cableado. Existen diferentes tipos de vías o diferentes tipos de canalizaciones. Hablamos de bandejas portacable, bandejas tipo malla, bandejas o sólidas, bandejas sólidas perforadas. Hablamos de conduit, entre muchos otros elementos. Al final, la instalación de las canalizaciones debe hacerse de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Existen también regulaciones locales en cada uno de los países que define las características propias que debe tener este sistema de canalizaciones. Recuerde que todos los bordes afilados deben ser eliminados o protegidos previamente para la instalación del cable, ya que estos pueden afectar tanto la geometría como la integridad del mismo cable. Los sistemas de canalización deben ser adaptados en sitio. Encontramos con mucha frecuencia cortes que se tienen que hacer entre los diferentes segmentos o tramos. Por tanto, estos pueden generar bordes afilados. Los bordes afilados o bruscos en las canalizaciones no pueden estar en contacto con los medios físicos. Por tanto, los sistemas de cableado y sus normas han definido y documentado la utilización de bushing u otros medios de protección en los bordes de las canalizaciones que pueden estar en contacto directo con los cables durante o después de la implementación. El bushing es un revestimiento que protege el cable en superficie, es decir, protege el cable contra la abrasión, evitando ese desgaste constante que se puede dar entre el medio físico, sea cobre, sea fibra óptica, y los bordes afilados. Al final, estamos evitando la deformación del conductor, estamos evitando el maltrato del hilo de fibra óptica, estamos evitando el desgaste y el daño de la geometría del cable y, ¿por qué no? Estamos evitando también una potencial ruptura del medio físico. Existen diferentes tipos de canalizaciones, como se mencionó previamente. Uno es el soporte de cables no continuos. Los soportes no continuos son un sistema de soporte abierto que se instala con una separación de intervalo adecuado. En este caso, el estándar define que no deben espaciarse a más de 1.5 metros, preferiblemente 1 metro. Este tipo de soportes están pensados para instalar típicamente cantidades muy pequeñas de cable, cantidades medianas también pueden ser una alternativa viable. Se pueden instalar tanto sobre el techo como en los pisos elevados y están disponibles en diferentes formas. El que está viendo en pantalla es un gancho tipo J, pero también puede encontrar otro tipo de sujetadores construidos en materiales metálicos o no metálicos. A diferencia de los sistemas de canalización convencional, este es un sistema que proporciona un costo mucho menor, permiten también una mayor ventilación, por consiguiente minimiza la concentración de manera importante del calor en entornos, por ejemplo, donde la temperatura ambiente es alta y donde se esté moviendo aplicaciones de potencia en la misma red de datos. Aquí usted podrá encontrar algunas fotografías de sistemas compatibles para la red de cableado. Note que no solamente son sistemas aprobados y reconocidos por parte de los estándares, sino también el instalador se ha esmerado por tener una apariencia física importante dentro de cada una de las instalaciones. Mira ahora estos malos ejemplos. Por favor, míralos para nunca hacerlo. Arriba a la izquierda hay sistemas cortafuego. Estos sistemas están abiertos. Se debe complementar el sistema. Arriba en la parte derecha el cable está descansando sobre la tubería de otro subsistema del edificio. En la parte de abajo izquierda se usaron unos ganchos tipo J, pero se agregaron algunos cables que están colocados en la misma tubería. Y abajo a la derecha demasiado espacio entre los ganchos. Claramente otro cliente más insatisfecho.
Más recomendaciones puntuales y precisas frente al tendido vertical de los cables. Estos deben ser soportados con abrazaderas u otro tipo de mecanismos adecuados. Esto dependerá del tipo de medio, cobre, fibra óptica, cables coaxiales y por supuesto dependerá de la cantidad de cables instalados. Se requiere al menos un mínimo de 2 soportes por piso, esto con el ánimo de poder alivianar la tensión que se genera en el cable en el mismo tendido vertical. La norma internacional ISO/IEC 14763-2, al igual que la norma americana ANSI TDA 569, son normas que proporcionan una guía valiosa y mucha información respecto a la planeación e implementación de los sistemas de canalización en una red de cableado estructurado. Aquí va a encontrar recomendaciones respecto a las alturas, recomendaciones e información asociada a los sistemas de equipotencialización y tierras para un sistema de canalización. Se habla, por ejemplo, sobre las ubicaciones, da recomendaciones sobre dónde no deben ubicarse los sistemas de canalizaciones. Un claro ejemplo es en los chutes de los ascensores. Se habla también sobre los requisitos aplicables a la zona sísmica, por tanto se mencionan soportes, intervalos, aunque estos en su gran mayoría están orientados a la recomendación y especificación que pueda dar el fabricante de la canalización. Encontrará información que puede guiarle en ese sentido. También una pregunta frecuente respecto a la ubicación es si, por ejemplo, tengo un diseño de canalización y esta canalización se está instalando bajo tierra o está en losas de concreto que están en contacto directo con la tierra, si esta zona es clasificada como una zona húmeda o una zona seca. La respuesta a esa pregunta, esta es una zona húmeda, por consiguiente se debe tener en cuenta las recomendaciones del tipo de cable usado que está contenido dentro de esa canalización. En este caso, la utilización de cables de planta externa o cables de planta interna son los cables que deberían ser implementados en este tipo de zonas. Encontraremos información sobre marcaciones, hablaremos también de esto un poco más adelante en el capítulo de administración. El estándar también menciona temas de separación entre las diferentes fuentes de interferencia electromagnética. Por supuesto, no solamente depende del tipo de canalización usada, sino también del tipo de medio contenido. Los cables tienen un nivel de segregación, es decir, se habla de la inmunidad que tiene frente a las energías no deseadas. Un cable, por ejemplo, apantallado es un cable que tiene un mejor comportamiento porque es el que menor acople conductivo tiene. Entonces es algo que usted puede tener en cuenta para nuevas implementaciones. Dentro de las recomendaciones que también destacan en este tipo de estándar es el dimensionamiento. El dimensionamiento tiene que ser muy bien planeado. Dentro de los requisitos tenga en cuenta la cantidad de cables, el diámetro externo de los cables, los radios mínimos de curvatura que pueden variar dependiendo si es un cable de cobre o si es un cable de fibra óptica. Además, también se recomienda proporcionar una dimensión con un margen de crecimiento, especialmente teniendo en cuenta que esta canalización soportará un tiempo de vida útil similar al de la red de cableado estructurado. Ampliaremos la información sobre las capacidades y el proceso de dimensionamiento para las canalizaciones tipo bandeja, para las canalizaciones perimetrales y para las canalizaciones tipo conduit en los siguientes slides. Iniciamos hablando sobre la capacidad de las canalizaciones tipo bandeja o canal. En este caso, tanto el estándar internacional como el estándar americano coinciden en que la capacidad máxima de llenado será de un 50%. En este caso, como se puede ver en el ejemplo de la parte inferior de su pantalla, la altura de llenado máximo interior tampoco sobrepasará los 150 milímetros. Un tema que seguramente llama la atención es que ese 50% de capacidad máximo de llenado, incluso con cables de diámetro externo de 7.4 milímetros en canalizaciones con dimensiones de 6 pulgadas por 4 pulgadas de alto, y en el caso, por ejemplo, del esquema que está en la parte derecha, canalizaciones de 6 pulgadas de ancho por 4 pulgadas de alto, tendrán o reflejarán la capacidad prácticamente del 100% de llenado de la canalización. Esto seguramente tiene que ser muy bien interpretado por la persona que está haciendo el diseño y por parte del implementador, porque el estándar define una capacidad máxima, pero también define una capacidad inicial máxima. La capacidad inicial máxima
en una bandeja o canal no deberá ser mayor al 25%. Procure que sus cálculos sean determinados a través de este 25%. Simon proporciona una calculadora que está en nuestro sitio de aliados www.simon.com/ally. Allí va a poder descargar esta calculadora y podrá ingresar los datos de ancho y la profundidad de la bandeja. Este lo calcula basado en un 50%. Se recomienda que pueda ratear esa capacidad a un 25% para cubrir la capacidad inicial prevista por el estándar. Respecto al sistema de conduit y al sistema de canalizaciones perimetrales, se habla de una capacidad inicial del 40% y esta se permitirá extender hasta un 60%. Cuando va a instalar sistemas de canalización a nivel del techo, específicamente entre el techo suspendido y la placa, se debe tener al menos una distancia de separación de 75 milímetros entre la base de la bandeja portacable y entre la lámina del techo suspendido. También se recomienda dejar una distancia de 300 milímetros sobre el sistema de canalización. En este caso puede ser desde el sistema de canalización hasta la placa o del sistema de canalización a un sistema multinivel, es decir, otra canalización. Al menos 200 milímetros sería en este caso la mínima recomendación que prevé el estándar. Por último, tenga en cuenta que nunca puede apoyar los cables sobre las placas de techo. También tenga siempre en cuenta la capacidad de carga para que pueda instalar los intervalos de los soportes de acuerdo a las definiciones y recomendaciones dadas por el fabricante del sistema de canalización. Referente a los procedimientos de instalación, verifique la ficha técnica del número de parte. Estos pueden ser descargados en nuestro sitio web. Importante como recomendación general, no desenrollar el carrete y luego tirar el manojo totalmente desenrollado y empezarlo a alar. Siempre tiene que alar el cable desde su empaque original. Además, tenga en cuenta que las cajas estarán marcadas con un indicador top. Este indicador top le indicará cómo deben apilarse las cajas y por tanto cómo debe alar el cable. Por último, se ven dos imágenes en la parte izquierda, un enlace de fibra óptica preterminado y en la parte central una imagen de un cable de par trenzado preterminado. Se recomienda prever que este tipo de cables preterminados puedan pasar a través de los sistemas de canalización, especialmente si estamos hablando de tuberías cerradas, dado que este tipo de cables por lo general viene con una manga de alado. Esa manga de alado puede ocupar un espacio adicional al interior de la canalización. Por último, tenga en cuenta que las soluciones predeterminadas son soluciones que ya vienen precertificadas de fábrica. Sin embargo, es importante que para trámite de garantía usted pueda adicionar las pruebas de campo que involucran el rendimiento del sistema, es decir, no solamente del cable predeterminado, sino también de la conectividad. El agrupamiento de cables hace parte de las mejores prácticas para la instalación de una red troncal y una red horizontal, de tal forma que usted pueda tener un sistema flexible, administrable y por supuesto mejora de manera notable la apariencia física de la implementación. Dentro de los elementos que pueden ayudarnos a agrupar los cables encontramos los velcros o los precintos. Cualquiera de ellos se puede utilizar siempre y cuando no se ejerza una fuerza excesiva que pueda causar la deformación en la forma geométrica del cable y por tanto la degradación del rendimiento del sistema. También tenga en cuenta que el número de cables en un manojo y la categoría son elementos que son considerados con el fin de soportar la más alta corriente de Power over Ethernet, en este caso 960 miliamperios. Profundizaremos en ello en los siguientes slides. Las tecnologías de potencia remota o alimentación remota están estableciendo un curso para que los edificios sean cada vez más inteligentes. Además, le da apertura a nuevos mercados en donde más dispositivos, no solamente en el edificio, sino también en la planta de producción o, por ejemplo, aplicaciones de video en red están sacando beneficio y provecho de tener corriente de manera simultánea en la red de datos en una red de par trenzado balanceado, que hace parte de esos beneficios importantes que tienen las redes de cobre. Desde que se liberó el primer estándar llamado 802.3 AF en el año 2003, se han tenido nuevas versiones
que demandan nuevas características y mayor potencia a nivel de la fuente y mayor potencia para alimentar los dispositivos que están siendo conectados. La primera versión, también llamada PODE tipo 1, permite tener en la fuente, que en este caso es el puerto en el switch o un inyector, potencias hasta de 15.4 vatios y permite alimentar dispositivos de hasta 13 vatios. Esto distribuido a través de una red de 4 pares, en donde en dos de los pares se tiene una corriente por par de 350 miliamperios. La siguiente versión fue liberada en el año 2009, el estándar S802.3 AT, con una potencia de salida a nivel de la fuente de 30 vatios y el dispositivo conectado con potencias máximas de alimentación de 25.5 vatios y 600 miliamperios por par. Esta tecnología también es llamada PODE tipo 2 y utiliza dos pares para la inyección de corriente hacia el dispositivo. La tercera y cuarta versión, PODE tipo 3 y PODE tipo 4, fue liberada en el 2018 a través del estándar 802.3 BT. Este estándar habilita potencias de salida a nivel de la fuente de 60 vatios y de 51 vatios a nivel del dispositivo a través de cuatro pares y una corriente por par de 600 miliamperios. En este caso, también llamada PODE de tipo 3. PODE de tipo 4, por el contrario, es la máxima especificación que vamos a encontrar hasta el momento. Permite alimentar dispositivos hasta de 71.3 vatios con potencias de salida a nivel de la fuente de 90 vatios distribuidos en cuatro pares a una corriente máxima por par de 960 miliamperios. Como tuve oportunidad de mencionarlo, también PODE tipo 3 y PODE tipo 4 traen nuevas características. Una de las que llama más la atención se llama Dual Signature. Este proporciona dos canales de alimentación a través de los cuatro pares que son totalmente independientes, en donde puedo tener corrientes independientes, tensiones independientes, por ejemplo, para alimentar una cámara PTZ que tiene un calentador y un ventilador. Se pueden llevar dos canales alternativos con potencia y alimentación para estos dos dispositivos que hacen parte de la estructura de una cámara típica PTZ. Existen muchos boletines técnicos, estándares y recomendaciones generales de la industria que proporcionan guías, buenas prácticas para la mitigación de la temperatura que se genera en los cables de par trenzado balanceado. Este incremento de la temperatura es resultado de múltiples factores como las condiciones ambientales en donde el cable está siendo implementado, la misma exigencia de las aplicaciones de alimentación remota. Otro es el calibre del conductor. Se tiende en muchos proyectos a colocar calibres en la red horizontal de 26 AWG, incluso sabiendo que este calibre está fuera de estándar. Este tipo de calibres afecta de manera importante el soporte para futuras aplicaciones. También tiene que ver mucho el tipo de canalización implementada, sabiendo que existen canalizaciones que pueden ventilar de mejor manera los grupos de cable. Y por último, el tipo o construcción de cable. En este caso estamos hablando de las soluciones apantalladas o de las soluciones no apantalladas. Tenga presente que una solución apantallada es una solución que disipa de mejor manera la temperatura. Por tanto, es una solución que experimenta una menor atenuación comparado con las soluciones no apantalladas. Otra regla de dedo muy sencilla quizás es dejar los cables desagregados porque esto puede facilitar una mejor disipación de la temperatura, del calor. Sin embargo, no quiero desagrupar mis cables del todo porque estoy perdiendo esa flexibilidad y obviamente estoy moviéndome a una apariencia física que no quiero ver dentro de mi instalación. El siguiente ejemplo tipifica parte de esa estrategia. Se puede ver en pantalla un mazo de 91 cables. Si quisiera reducir el incremento de temperatura, en este caso pudiese distribuir esos 91 cables en tres mazos, cada mazo de 37 cables, obteniendo reducciones de temperatura del 25%. Incluso si quiero reducir aún más la temperatura, puedo separar esos tres mazos al menos una pulgada.
Al final, una regla de dedo es limitar el número de cables a 24 por manojo. Sin embargo, nos encontraremos con situaciones particulares donde necesito agrupar más cables. Por tanto, en los siguientes slides estudiaremos condiciones particulares y las recomendaciones suscritas tanto por Simon como por parte de los estándares internacionales. Este slide explica una de las principales causas ya mencionadas que surte un efecto inmediato en el incremento de la temperatura de los cables de comunicaciones. La Asociación de Industrias de Telecomunicaciones, al igual que la Organización de Estándares Internacionales, han incluido algunas consideraciones para los sistemas de canalización, especialmente cuando se utiliza alimentación remota en la red de cableado estructurado. En la matriz se proporciona una guía general sobre la disipación de la temperatura en función del tipo de canalización. Notará que la capacidad de disipar la temperatura es mucho mejor en las soluciones no continuas, como en el caso de los ganchos tipo J o en los sujetadores. Este solamente se ve condicionado por la cantidad de cables que pudiese acomodar. Otra muy buena alternativa para poder disipar el calor y que depende, por supuesto, de sus dimensiones son las bandejas tipo malla, las bandejas ventiladas y las bandejas sólidas. Tenga en mente que si quiere adicionar más cables al mazo o si quiere conocer con certeza la cantidad de cables que puede acomodar dentro de un mazo dependiendo de la aplicación, deberá utilizar la siguiente guía. Esta es aplicada a soluciones Simon, cuya temperatura de operación de los cables excede el mínimo cumplimiento que especifican las normas. Los cables Simon están caracterizados a temperaturas de operación de 75 grados centígrados. Por tanto, es importante que para la utilización de la tabla tenga en cuenta las notas que están en la parte inferior de la matriz. La nota número 1 menciona que la cantidad de cables que se recomiendan para el sistema de cableado Simon es independiente del sistema de canalizaciones, es decir, ya los cálculos están totalmente desarrollados independientemente si utilizamos tubería conduit, bandeja tipo malla, escalera, ganchos tipo J, entre otros. También tenga en cuenta que se está asumiendo un aumento de temperatura permitido de 10 grados centígrados con un margen de 5 grados centígrados, es decir, se está asumiendo 15 grados centígrados adicionales. Por esa razón, cuando usted se va a la aplicación 802.3 BT, Power over Ethernet tipo 4, temperatura máxima de ambiente de 60 grados centígrados, se va a poder ver que las soluciones apantalladas va a poder acomodar 24 cables y en las soluciones 7A apantalladas va a poder acomodar grupos hasta de 48 cables. Esto quiere decir que la temperatura ambiente más la temperatura de alimentación remota, que puede ser de 15 grados centígrados, me permiten tener una máxima operación en el cable de 75 grados y por tanto, como estoy dentro de esos mismos límites, puedo acomodar varios cables dentro de un mazo, en este caso 24 y 48 cables. Seguramente ha detallado que las soluciones apantalladas tanto en categoría 6A e incluso en categoría 7A, que tiene un desempeño optimizado por el doble apantallamiento, proporciona una mejor estabilidad térmica, por tanto, una mejor disipación de la temperatura. Esta información puede ser también detallada tanto en los estándares internacionales como en los estándares americanos. En América del Norte y en algunas partes del mundo se exige que los componentes ubicados en los espacios donde se maneja el aire por encima de los techos falsos, techos suspendidos, tengan una clasificación en su estructura de tipo pleno, clasificada con un estándar llamado el UL 2043. Como recomendación general, no está de más solicitarlo a nivel de los componentes. En el caso de Simon, lo cumplimos tanto en los conectores de terminación en campo macho, como ese conector Z-Plug, en las salidas de telecomunicaciones y en las cajas que conectan los dispositivos tales como cámaras, sistemas de iluminación, pantallas digitales, carteleras digitales, wireless access point y en general dispositivos para la automatización del edificio. Antes de activar el modo automático en una implementación de cableado estructurado en donde normalmente se sale el espacio de telecomunicaciones con canalizaciones a través de los diferentes corredores y en donde se organizan formaletas para el tendido de los cables de par trenzado balanceado, en pantalla se muestra en la primera viñeta
la condición más certera, la técnica más certera para poder garantizar un proyecto de cableado estructurado. Esta tiene que ver con el proceso de planeación e ingeniería de detalle. Asegúrese que cuenta con los componentes que hacen parte de una filosofía de proyecto y asegúrese también que cuenta con las herramientas recomendadas por parte del fabricante para la terminación de cables, tanto de cobre como de fibra óptica, como de los subsistemas complementarios, como por ejemplo sistemas de canalizaciones, sistemas de puesta y unidad a tierra. A continuación encontrará más técnicas que son apropiadas para el tendido de cable. Recuerde marcar el cable en cada uno de los extremos del enlace. Asegúrese de que la marcación no se haga sobre la cubierta del cable con un elemento de marcación permanente. Se amarra el cable a la base del sistema de canalización. Esto es especialmente importante si estamos haciendo un alado a través de un conduit. Me debo asegurar de contar con varias personas a lo largo del segmento de alado para no dañar el cable durante el proceso de alado o asegurarme que tenga varios puntos de inspección que faciliten obviamente el tendido y el enrutado del cable a través de las canalizaciones. También el proporcionar una altura adecuada tanto en la sala de telecomunicaciones como en el área de trabajo es una muy buena práctica. No va a encontrar una recomendación específica de distancia por parte de los estándares internacionales ni por parte de los estándares americanos. Sin embargo, Simon entrega y proporciona una guía que menciona al menos una holgura de 3 metros de distancia en el espacio de telecomunicaciones, tanto para las redes de cobre como para las redes de fibra óptica. Y del lado del área de trabajo, si tengo cobre, al menos 30 centímetros. Si tengo fibra óptica, se recomienda al menos 1 metro de holgura. Esta holgura se recomienda poderla adecuar a través del sistema de canalizaciones. Existen también otros métodos que puede ver en pantalla. El cuidado del cable es uno de los parámetros fundamentales para mantener el rendimiento del sistema. Por tanto, los estándares han definido una condición que es en carga, quiere decir cuando el cable está sujeto a una fuerza, a una tracción, a un proceso de implementación, o cuando el cable está sin carga, quiere decir que el cable en este caso está ya operando, está completamente instalado. Hay dos parámetros que definen estos dos escenarios, uno es la tensión y otro son los radios de curvatura en los cables de cobre de par trenzado balanceado, así como en las fibras ópticas. Respecto a la tensión en condiciones de instalación, es decir, la fuerza de tracción, la fuerza de alado adecuada para un cable de 4 pares, esta no debe ser mayor a 25 libras fuerza. Para el caso de una fibra óptica entre 2 y 4 hilos, no debe ser mayor a 50 libras fuerza. Referente a los radios de curvatura mínimo, hay mucha información documentada por parte de los estándares. Para el caso, por ejemplo, de la norma internacional, se indica que no debe ser inferior a 50 milímetros. Esto, por supuesto, complementado con la recomendación que da el estándar, que precisa que el radio de curvatura en condiciones de operación no debe ser menor que el recomendado por el fabricante. En el caso del estándar americano, se define que este no debe ser inferior a 4 veces el diámetro del cable, salvo que se indique lo contrario en la especificación del producto asociado. Si tomamos como referencia la especificación del estándar americano y tenemos un cable de diámetro externo de 7 milímetros y queremos conocer la profundidad de la caja o la profundidad de la canalización en donde el cable va a estar instalado, basta con multiplicar el diámetro externo por la capacidad, que en este caso es 4 veces el diámetro del cable. Eso me da 28 milímetros, quiere decir que el cable no lo puedo doblar más allá de 28 milímetros. Sin embargo, tengo que tener en cuenta también la profundidad del outlet para poder determinar con precisión la profundidad tanto de la caja como de la canaleta. La infraestructura de metalmecánica me proporciona una ayuda importante en el proceso de acomodar apropiadamente la reserva del cable. Recuerde que aunque Simon proporciona una guía, la reserva al final de la historia debe ser acordada por parte del implementador y el usuario final. En la imagen superior derecha, una de las alternativas en donde se pueden utilizar tapas perforadas, tanto en los racks
que son estantes abiertos, así como en los bastidores, que son gabinetes con puertas laterales, frontales y posteriores, en donde puede acomodar parte o la totalidad de la reserva acordada. Si no cuento con este tipo de accesorios o no fueron incluidos dentro del listado de números de parte de los gabinetes, una alternativa es poder utilizar la infraestructura de bandejas superiores o inferiores, es decir, las canalizaciones, para poder acomodar la reserva. Se suele muy a menudo utilizar una figura en herraje o una figura en tipo O para poder acomodar de manera apropiada la reserva a nivel de la infraestructura de canalizaciones. Otro método también muy implementado es utilizar el método de serpentina o figura en 8 que está viendo en la parte izquierda de su pantalla. Tenga en cuenta que almacenar los cables en tipo bobina no es un método recomendado. En este caso se puede generar un efecto de antena. Por tanto, las recomendaciones del estándar, las recomendaciones del fabricante armonizan muy bien con un óptimo desempeño tanto en el enlace permanente como en la configuración de canal. Tenga entonces siempre en cuenta una ordenada gestión del cable, utilizando la infraestructura adecuada para tal propósito. Tenga en cuenta la protección contra daños físicos y contra el ingreso de contaminantes que pueden afectar la continuidad. Y por último, verifique muy bien la densidad de las terminaciones para proporcionar un balance entre la eficiencia y la disponibilidad que desea en su sistema. Una pregunta que se suele hacer con mucha frecuencia es qué hay respecto a la instalación de los cables troncales, que son cables predeterminados en fábrica, tanto de cobre como de fibra óptica. En la parte superior de la pantalla se muestra un cable predeterminado o cable troncal de par trenzado balanceado terminado en conectores categoría 6A. El proceso de implementación de este tipo de cables es similar al de las instalaciones de los cables convencionales. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en no dañar la integridad del cable y de los conectores que ya han sido terminados y certificados en fábrica. Por tanto, muchas veces en el proceso de ordenar los cables se tiene que tener en cuenta el método de alado que se va a utilizar. Este método de alado puede condicionar también el mismo número de partes. Es decir, usted puede ordenar un cable troncal con mangas de alado en ambos extremos o como se muestra en la pantalla, este es un cable troncal simplemente que integra una sola manga de alado en uno de sus extremos. Seguramente a través de esta manga de alado voy a poder someter a tracción en una sola dirección la instalación del cable. Los cables troncales, como se aprecia en la pantalla y su manga de al lado, son parte de los elementos quizás que deba tener en cuenta, especialmente verificando las capacidades máximas de llenado en los conduit. Así que tenga en cuenta esta información para poder dimensionar de manera adecuada el sistema de canalizaciones. Procedimiento de implementación de un cable troncal o cable predeterminado se muestra en pantalla, en este caso representado a través de una línea continua en color amarillo, que puede ser el cable de cobre o el cable de fibra óptica, y del otro lado el pulling eye que está amarrado a una guía o a un cordón de alado. En este caso la guía se amarra al pulling eye y el pulling eye o manga de lado que solamente está en un extremo del enlace me proporcionará el cuidado tanto al conector como al cable. También tenga en cuenta que no se limite la fuerza en el alado, este es indicado por parte de la ficha técnica del fabricante del cable predeterminado. Las soluciones de cables troncales o cables predeterminados, que son términos intercambiables, son ideales para implementación de redes de backbone a nivel del data center o a nivel del edificio. También muy a menudo se utilizan en redes horizontales para el data center. Cuando usted va a ordenar este tipo de cable, es importante que conozca la distancia desde el punto A hasta el punto B. Para esto, Simon ha proporcionado una guía general que tiene que adecuarla a las condiciones propias de su instalación. X en este caso representa la distancia horizontal o vertical por la cual el cable troncal se está moviendo de extremo a extremo. La distancia A1 y la distancia B1, que a su vez tiene un subconjunto A3, A2 y B3, B2, es representado por la reserva
y la distancia entre el punto X al punto de terminación. Este punto de terminación puede ser una bandeja de fibra óptica, puede ser un herraje combinado, es decir, donde tenga la posibilidad de tener puertos de cobre y puertos de fibra óptica, o puede ser un patch panel de soluciones categoría 5E, categoría 6, categoría 6A, categoría 7A, categoría 8.2. Por último, y no menos importante, los cables abandonados, que de hecho son tratados en diferentes estándares de la industria. También vamos a encontrar información en requisitos de código nacional de jurisdicciones estatales en donde se obliga que el cable abandonado sea retirado o quizás si tiene un potencial uso que pueda ser etiquetado para fácil identificación. Un cable abandonado puede representar un peligro innecesario. En este caso, un cable abandonado puede tener una carga significativa de material combustible, por supuesto, peligro de humo en caso de incendio. También adiciona un espacio innecesario en el sistema de canalizaciones que puede limitar una capacidad de llenado del mismo sistema para movimientos, adiciones, cambios que realmente sí se requieran hacer. El último tema del módulo número 6, administración. Veremos identificadores, etiquetas, registros, las recomendaciones que entrega el estándar internacional y americano, así como todo el tema documental. El uso de un estándar de administración tiene como objetivo incrementar el valor de la inversión del mismo sistema de telecomunicaciones del cliente. Y esto porque se facilita mejoras en la administración de los sistemas de telecomunicaciones, haciéndolos mucho más fáciles de mantener, haciendo que invierta menos tiempo en movimientos, adiciones y cambios que al final redundan en ahorros importantes, sustanciales para el mismo usuario final. Estándares como la ISO IS 14763 1, así como el estándar americano 606, definen identificadores, etiquetas, registros y toda la sección documental. Los identificadores es el nombre asignado al componente, al mismo espacio de una infraestructura de cableado estructurado. Por otro lado tenemos las etiquetas. Este es el label físico en donde se detalla el identificador de la infraestructura de telecomunicaciones. Los registros, que es la información entregada en medio físico, también se entrega en medio magnético, en digital, en donde están los informes, esquemas y planos del proyecto. Y por último, la sección documental, que está asociada a los movimientos, a las adiciones, a los cambios. Es un capítulo dedicado a documentar justamente estos movimientos que tendrá el proceso y que harán que claramente el cliente pueda tener estos movimientos, estas adiciones y estos cambios durante el ciclo de vida del proyecto de una manera mucho más simple, mucho más fácil y asociada a un esquema ya previamente definido. Los elementos que hacen parte de este sistema de administración son listados en pantalla. Seguramente pudo notar que las canalizaciones tanto en el segmento horizontal como en el segmento de backbone hacen parte del sistema de administración que debe prever etiquetas, identificadores de registros y una sección documental, al igual que el medio físico en el cableado horizontal y en el cableado de backbone. También el sistema de grounding, que son tierras, y la parte de equipotencialización hace parte de los elementos y sistemas a administrar. Los espacios técnicos, como por ejemplo el cuarto de facilidades, el cuarto de telecomunicaciones y los cuartos de equipo. Y un último sistema, que es el sistema definido como compartimentación o el sistema cortafuegos. Se quiere abordar con mayor profundidad cada uno de los elementos a administrar, así como las diferentes clases. Lo invito a que pueda conocer con más profundidad los estándares aquí referidos o que pueda tomar contacto con un representante local de ventas de Simon o con el equipo de soporte técnico de Simon. Antes incluso de comenzar a instalar el primer cable o terminar el primer puerto, es importante que se reúna con el cliente para asegurarse que ambos estén de acuerdo con el esquema del sistema de administración. Recuerde que los identificadores deben ser únicos. Se recomienda además utilizar fuentes grandes para que sea mucho más fácil de leer la etiqueta.
También se recomienda en la etiqueta una menor cantidad de números y letras. En este punto, el estándar define que menos es más. Por supuesto, eso dependerá también del tamaño de la implementación. En pantalla vemos un proyecto relativamente pequeño. El identificador está dado como PP2, que en este caso corresponde al patch panel número 2, al puerto 12. Se recomienda también adicionar sin mucha información en los registros. Aquí sí no va a tener ningún tipo de limitación. El sistema de administración incluye el rotulado en diferentes componentes tales como conectores, las placas frontales, cajas zonales, los gabinetes, los racks de comunicaciones, el sistema de canalizaciones, el sistema de grounding and bonding, el sistema de sellos cortafuego. Incluso se entrega también guías para poder marcar a través de coordenadas los mismos espacios técnicos. Estos componentes son elementos visibles, por tanto, suele dejarse olvidados los componentes que no son de fácil acceso, como los extremos de los cables. Recuerde que cada extremo, tanto de los cables troncales como de los cables horizontales en cobre y en fibra óptica, deben ser rotulados. El rotulado será dentro de los 300 milímetros del extremo de cada cable. Por último, recuerde guardar el marcador. Esto no está permitido, aunque puede usar un marcador, por ejemplo un Sharpie, y luego reemplazarlo con una etiqueta real. La recomendación por parte de la industria, de los estándares, los mismos usuarios finales, es que todas las etiquetas se imprimirán o se generarán mediante un dispositivo mecánico. Aquí concluye el módulo número 6. Es el módulo final del entrenamiento RI, Register Installer, instalado registrado de Simon Company. Gracias por tu tiempo y gracias por tu atención.